Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son creepypastas, es decir, son estas historias de terror cortas y que usualmente son anónimas. Se tiene la idea de que todas son anónimas, pero no es verdad. De hecho, hay algunas que tienen derechos de autor que han sido ejercidos muy intensamente en el pasado y cuyo nombre viene del término en inglés. De hecho, es una combinación de dos términos: creepy, que es como espeluznante, y copy-paste, que significa copiar y pegar. Entonces es como creepy pasta. Básicamente es copiar y pegar algo espeluznante. Es por eso que estas historias se han esparcido tanto por el internet. Esta noche tenemos dos de mis favoritas. La primera que vamos a leer es una que me encontré hace poco y me parece fascinante. Es una de las que más intriga me ha dado y me ha parecido más interesante y entretenida. La segunda, la primera vez que la leí fue cuando era adolescente y a mí en lo personal leer cosas nunca me ha dado miedo. Me puede generar mucho interés, pero realmente no me da miedo. Me da más miedo las cosas audiovisuales. Creo que no me puedo asustar sola. Pero recuerdo que es lo más cercano que he estado a estar asustada cuando leí la segunda creepypasta que vamos a ver el día de hoy. Empecemos entonces esta noche con Backrooms. Backrooms, o en español habitaciones traseras, hace referencia a un conjunto de dimensiones o planos externos a la realidad, los cuales están llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas, usualmente de apariencia antropogénica, que aparentan extenderse sin fin. Estos planos, denominados niveles, están habitados por extrañas criaturas denominadas entidades y por pocas personas que han tenido la desgracia de salir de la realidad. El acceso a los backrooms ocurre por la interacción de la persona con materia anómala o corrupta. Atravesar accidentalmente una pared o suelo supuestamente sólido como si no estuviera ahí, o interactuar con una puerta anómala o situada donde no debería estar puede provocar el acceso a los backrooms. El nivel de los backrooms al cual se accede desde la realidad suele ser denominado nivel cero. Se desconoce la cantidad exacta de niveles existentes. Se cree que la cantidad puede llegar a ser infinita, pero no se sabe con certeza. Al entrar en los backrooms, no hay forma de salir, a excepción de medios externos, tales como portales interdimensionales o niveles específicos los cuales tienen un difícil acceso. Hay muy pocas personas que han logrado escapar, las cuales quedaron la gran mayoría, por no decir todos, traumados de forma severa. Algunos quedaron tan traumatizados que se llegaron a suicidar. Los niveles son planos llenos de estructuras repetitivas o monotemáticas, usualmente de apariencia antropogénica, salvo contadas excepciones, que aparentan extenderse sin fin y que a veces presentan extrañas criaturas, usualmente en los hospitales. El agua encontrada en los niveles suele no ser apta para el consumo humano y en ocasiones presenta propiedades anómalas dependientes del nivel. Los niveles de los backrooms son en su mayoría inhóspitos para la vida humana tal como la conocemos. Sin embargo, algunos niveles parecen presentar recursos diversos y de gran utilidad, entre los cuales se incluyen las almendras y la leche de almendra, a menudo denominada bebida de almendra o agua de almendras, como principales alimentos. Algunos niveles también presentan paredes con enchufres eléctricos, usualmente disfuncionales o sobrecargados. Algunos cuentan con señal Wi-Fi y dispositivos electrónicos. La señal Wi-Fi, sin embargo, obedece a reglas estrictas y rara vez permite la conexión con la realidad bajo un alto costo. Dentro del universo de los backrooms existen cientos de niveles. Sin embargo, solo vamos a listar los niveles más básicos y divulgados de los backrooms, y los más aceptados generalmente por la comunidad. El nivel 0 es un espacio no lineal, que se asemeja a las habitaciones traseras de un punto de venta minorista. Todas las habitaciones en el nivel 0 parecen uniformes y comparten características superficiales, como el papel tapiz amarillento en las paredes, la olorosa moqueta húmeda y la iluminación fluorescente colocada de forma inconsistente. La iluminación instalada parpadea de manera intermitente y zumba a una frecuencia constante. Este zumbido es notablemente más fuerte y más molesto que el zumbido de las lámparas fluorescentes ordinarias, y la examinación de los dispositivos para determinar la fuente de sonido no ha sido concluyente.
La sustancia que satura la superficie de alfombra no se puede identificar de manera consistente. Se sabe que no es agua y que tampoco es segura para el consumo. El espacio lineal en el nivel 0 sufre modificaciones drásticas al azar y entre periodos inconstantes de tiempo. Es posible caminar en línea recta y regresar al punto de partida. Volver sobre sus pasos dará como resultado que aparezcan un conjunto de habitaciones diferentes a las que ya se han atravesado. Debido a esto y a la similitud visual entre las habitaciones, la navegación consistente es extremadamente difícil. Dispositivos como brújulas y localizadores GPS no funcionan dentro del nivel, y las comunicaciones por radio están distorsionadas y no son confiables. De momento, el nivel 0 parece estar completamente desprovisto de vida, a pesar de que es la entrada principal a los backrooms. Nunca se ha informado del contacto con otras personas dentro del nivel. Presumiblemente, un gran número de personas ha muerto antes de salir. Las causas más probables son la deshidratación, el hambre y el trauma psicológico debido a la privación sensorial y el aislamiento. Sin embargo, no se han reportado cadáveres en estas hipotéticas muertes. Las alucinaciones son comunes dentro del nivel 0. Se dice que hay reglas para sobrevivir. No corras. El sonido viaja demasiado bien aquí. No te quedes en un mismo lugar por mucho tiempo, ya que algo podría encontrarte. Si escuchas algo que no sea el zumbido de las luces, escóndete. Nivel 1. Es un almacén grande y en expansión que cuenta con pisos y paredes de concreto, barras de refuerzo expuestas y una niebla que cuelga a poca altura sin una fuente discernible. La niebla a menudo se fusiona en condensación, formando charcos en el piso en áreas inconsistentes. A diferencia del nivel 0, este nivel posee un suministro constante de agua y electricidad, lo que permite la ocupación humana indefinida siempre que se tomen las precauciones adecuadas. También es mucho más amplio y expansivo, posee escaleras, ascensores, habitaciones aisladas y pasillos. Las cajas de suministros aparecen y desaparecen aleatoriamente dentro del nivel, que a menudo contienen una mezcla de elementos vitales: comida, agua de almendras, baterías, lonas, armamento, ropa, suministros médicos y en otros casos objetos sin sentido, piezas de automóvil variadas, cajas de crayones, jeringas usadas, papel parcialmente quemado, ratones vivos, cordones de zapatos, monedas sueltas, mechones de cabello humano, entre otras cosas. Las cajas deben abordarse con precaución debido a su contenido desconocido, pero son un recurso valioso. Además, en paredes y suelos aparecen pinturas y dibujos toscos sin origen ni significado aparentes. Se sabe que cambian de apariencia y desaparecen cuando no están en la línea de visión directa o cuando no están iluminados. Los artefactos de iluminación dentro del nivel 1 son propensos a parpadear y fallar a intervalos inconsistentes. Cuando esto ocurre, los suministros pueden desaparecer inexplicablemente y las entidades hostiles pueden aparecer inesperadamente. Estas entidades rara vez atacan en grupos y tienden a evitar la luz y las grandes concentraciones de personas. Se recomienda llevar una fuente de luz confiable y dormir sosteniendo cualquier artículo que no desee perder. Nivel 2. El nivel 2 consiste principalmente en túneles de mantenimiento de hormigón oscuro que se extienden por millones de kilómetros. Las paredes están revestidas con tuberías y ocasionalmente con conductos de ventilación, que a menudo contienen un líquido espeso y viscoso de color negro. A veces se pueden encontrar puertas, pero la mayoría están cerradas o conducen a callejones sin salida. Estas habitaciones suelen albergar estantes con una variedad aleatoria de objetos, ocasionalmente computadoras. En ciertas partes de los pasillos del nivel 2, el calor puede volverse insoportable, alcanzando los 43 grados Celsius o más. Por lo general, esto ocurre en áreas donde la maquinaria es más ruidosa, generalmente al final de los pasillos. Las entidades que se encuentran en este nivel son algunas de las más peligrosas de los backrooms. Estos son solo los primeros 3 niveles. Ahora, veamos algunas de las criaturas que podemos encontrar en los backrooms. Las entidades son los principales habitantes y vida en los backrooms, aparte de los Wanderers. Pueden ser desde dóciles hasta altamente peligrosas, y uno debe tener conocimiento general de las entidades más comunes para garantizar su seguridad mientras deambula por los backrooms. A continuación se enumeran todas las entidades conocidas actualmente. Las ventanas. Las ventanas son criaturas en forma de ventana.
La ventana tiene una figura adentro, siempre apuntando al objetivo. Si el objetivo no se da cuenta de la criatura, ésta ataca inmediatamente. Por lo general, las ventanas aparecen en el nivel 1 y en el nivel 2, aunque en su mayoría estarán en el nivel 1. Algunas ventanas son seguras cuando no hay una figura oscura detrás. Algunas pueden llevar al nivel 1.5. Smiler. Los Smilers son generalmente hostiles y se han confirmado muchos avistamientos de ellos. Se pueden identificar por sus característicos ojos reflectantes y sus dientes que brillan en la oscuridad. La mejor manera de escapar de un Smiler es mantener el contacto visual. Los Smiler tienden a residir en áreas oscuras en los niveles 2 y 3. Su base es conocida como la habitación sonriente. Polilla de la muerte. Las polillas de la muerte son polillas gigantes que habitan en los backrooms. Mientras que las polillas de la muerte machos en su mayoría son inofensivas y posiblemente incluso domesticables, las polillas hembras son varias veces más grandes, pueden escupir ácido y son completamente hostiles. Las polillas de la muerte se sienten atraídas por la luz, así que si escuchas alas batiendo cerca, asegúrate de apagar cualquier fuente de luz. Las polillas de la muerte más pequeñas habitan en los niveles 2, 3 y 5, pero las más grandes y peligrosas solo aparecen en el nivel 5, donde se encuentra el centro de su colmena, el hábitat del rey y la reina. Se han apoderado por completo del nivel y son casi las únicas entidades que hay además de la misteriosa bestia. Clumps. Los clumps son peligrosos manojos de extremidades, capaces de una tremenda velocidad y una increíble agilidad. Su hábitat preferido en la mayoría de los niveles son los espacios reducidos en comparación con su tamaño, y los ejemplares más grandes registrados miden aproximadamente 1 metro. Aunque esto hace que sean difíciles de detectar, los clumps pueden seguir viéndose en los niveles 2 y 3. Doolers. Los Doolers son extrañas criaturas que se encuentran generalmente en los niveles inferiores de los backrooms. Tienen un aspecto gris oscuro y humanoide, pero carecen de varios rasgos prominentes como la cara o las orejas. Según los testigos, suelen ser altos y tienen los brazos desproporcionadamente largos. No se sabe muy bien cómo matan los Doolers a sus presas, ya que suelen huir una vez que las capturan. Jerry. Jerry es un pequeño pájaro que se parece al loro guacamayo jacinto. Su hábitat es principalmente el nivel 1, pero ocasionalmente se le ve en el nivel 2. En este nivel se encuentra el hogar de Jerry, conocido como el cuarto de Jerry, donde a menudo se encuentran Jerry y sus seguidores. Aquellos que hacen contacto con Jerry sin domarlo están sujetos a sus habilidades de adoctrinamiento. Jerry puede ser domesticado usando semillas de girasol o agua de almendras. Si no lo logras domesticar, lo más seguro es evitar a Jerry a toda costa. Sabueso. El nombre sabueso proviene de la naturaleza canina de estas entidades, arrastrándose a 4 patas y atacando a cualquiera que las provoque. Los sabuesos son humanoides con una biología extraña, con brazos y piernas diseñados para viajar a 4 patas. Son muy agresivos y se vuelven agresivos cuando ven a alguien en un estado agresivo, pero pueden sentirse intimidados por el contacto visual directo. Facelings. Faceling es un término general para las personas sin rostro que deambulan por los backrooms. Hay varios tipos, cada uno con distintos niveles de hostilidad. Son una de las entidades más pobladas en los backrooms y probablemente una de las primeras entidades que encontrarás. Las dos formas más comunes de facelings son los adultos y los niños, aunque desde que se hizo esta lista se han descubierto varios tipos más. Ladrón de piel. Conocido como la entidad 10 más comúnmente, son grandes entidades humanoides que pueden usar la piel de sus víctimas como disfraz. Comen carne humana cuando tienen hambre y por lo demás, deambulan sin rumbo fijo si no necesitan comer. Su sangre es translúcida y pueden imitar el habla humana. Se encuentran más comúnmente en los primeros 4 niveles, pero se han informado en el resto. Insanos. Los insanos son humanos que han mutado en criaturas de piel roja parecidas a los zombies por los efectos de la locura. Solo se ha tomado una foto cuando se les registró. Suelen encontrarse en los niveles inferiores y son bastante comunes. Esto suele empezar cuando un humano se vuelve loco en los backrooms. Después de un tiempo, empezarán a atacar gente y empezarán a actuar como un ladrón de piel. Su piel se volverá más rojiza y desarrollarán agujeros en su cuerpo. Además, desarrollarán una gran sonrisa con el tiempo. La apariencia de los insanos puede ser muy variada y se puede clasificar en varios tipos. En general, un tipo de insano estará asociado a un nivel específico.
De tal manera que todos los humanos en proceso de convertirse en un insano en un nivel determinado, se convertirán en el tipo que está asociado a dicho nivel. La forma más común de insano, y la que se teoriza que está asociada al nivel cero, es un humanoide de piel roja con una enorme sonrisa. Se ha descubierto que algunos insanos pueden evolucionar hasta convertirse en entidades aún más peligrosas, como los motines, los smilers o las formas del vacío. En los foros de la Deep Web hay relatos de personas que aseguran haber escapado de los backrooms. Dicen que lo último que recuerdan es tropezar, caer al suelo y luego despertar en un pasillo amarillo. Días o semanas después, sin comida ni agua, simplemente saltaron de vuelta al mundo real, pero nunca volvieron a ser los mismos. Algunos dicen que pueden oler la humedad en el aire cuando nadie más la siente, que pueden escuchar el zumbido de las luces aunque todo esté en silencio. Y lo que es peor, que a veces cuando abren una puerta equivocada en su casa, ven por un segundo las paredes amarillas del nivel cero. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les parece los backrooms? A mí en lo personal me gusta porque son como una combinación entre un error en la Matrix y un desliz temporal. Es como si ambas cosas se fusionaran al mismo tiempo y tuvieran un hijo del terror que se llama Backrooms. También es como una forma muy macabra de ver Rick y Morty, porque se parece bastante. En general, me parece que esta creepypasta en específico es como que le da un mundo sin fin a las personas que les gusta escribir sobre terror y que les gusta añadir su granito de arena a historias que ya existen en el internet. Es por eso que tenemos aproximadamente 2000 o más diferentes backrooms que se pueden encontrar en línea. De hecho, hay una página en la que los almacenan cada 1000 y nada, están todas las listas y uno puede ir a ver y leer las diferentes historias que existen por cada uno de los niveles. Los primeros niveles son los que están más estandarizados porque son los que se conocen muchísimo más y de los que se ha escrito en mayor cantidad. Pero me parece interesante, me parece como un videojuego de mundo abierto en el cual cada persona puede agregar su DLC o su historia secundaria que se puede jugar extra a la historia central. ¿A ustedes qué les parece? ¿Les gustan las dimensiones alternas? Creo que nos hemos acercado un poco al sci-fi en el podcast, pero realmente no lo hemos tocado tanto como con esta historia. Y me pareció fascinante. De hecho, la ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos y recuerdo que cuando estaba en el colegio había leído todo un libro de diferentes cuentos de ciencia ficción y recuerdo que todos me parecían que eran cuentos de miedo al final. Tal vez por eso están tan mezclados los temas. Avancemos con la segunda y última historia de la noche. El experimento ruso del sueño. Investigadores rusos a finales de los 40 tuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso de oxígeno, de manera que el gas no los mataran, debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas de grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir, pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que, falsamente, se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, los sujetos empezaban a hablar sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera alterna en los micrófonos.
De manera extraña, todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que todo esto era efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar. Corría por todo el cuarto gritando repentinamente por 3 horas seguidas. Después, trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo sus compañeros reaccionaron a esto. O mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaban murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros comenzó a gritar. 2 de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y llenaron página tras página de sus propias heces y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores checaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar sonidos con 5 personas dentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 tenían que seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio repetidamente. Los investigadores hicieron algo que no debían hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercomunicador dentro del cuarto, esperando provocar respuestas de los prisioneros, pues temían que estuvieran muertos o en estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso o se les disparará. Se le otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y las fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercomunicador, finalmente se decidió abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces en los micrófonos. Empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos, que encendieran el gas nuevamente. Se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros y gritaron más fuerte que nunca, al igual que los soldados cuando vieron lo que había dentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne en las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocados dentro del drenaje del centro del cuarto bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancada de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por las manos, y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos de detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían su lugar. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así, muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro, y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello. Otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan a aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara, repitiendo la palabra más, una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia instalaciones médicas.
2 de ellos con cuerdas vocales intactas demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia, se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno. También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo cuando se le administraba el gas anestésico. Afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó con la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando la cirugía terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar. Asumiendo que esto era de gran importancia, el cirujano le entregó un papel y una pluma para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y le era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento en que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: «Debo permanecer despierto». Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto, para espera de su destino. Los investigadores, enfrentando la furia de sus benefactores militares por haber fallado las metas del proyecto, consideraron dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para ser sellados nuevamente en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento que se dieron cuenta que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo por mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente. Siendo este el primero al que se le puso el EEG, la mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces parecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que repetidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las de sueño profundo. Luego se pusieron rectas, y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con los 2 prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después, apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encerrarán con estas cosas, no contigo», le gritaba el prisionero que estaba atado al camastro. «¿Qué eres?», demandó. «Necesito saber». El prisionero sonrió. «¿Tan fácilmente te has olvidado de mí?», el prisionero preguntó. «Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida desde lo más profundo de tu mente animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches.
Somos lo que duermes y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: casi tan libre. ¿Qué les ha parecido el experimento ruso del sueño? A mí en lo personal me da algo de nostalgia volver a leer creepypastas y en especial creepypastas que leí durante mi adolescencia. Pero también esto quiere decir que se han mantenido bastante bien en el tiempo y que siguen agradándole a la gente porque siguen siendo bastante populares, si no es que igual que cuando salieron. Además hay algo en toda la zona de Rusia y lo que era la antigua Unión de Repúblicas Social Soviéticas que me llama bastante la atención. Hubo un capítulo en el que hablamos de desapariciones extrañas y una aparición em, algo así como inesperada. No me acuerdo bien del nombre, pero recuerdo que en ese capítulo lo que pasaba era que habíamos visto un caso de unos escaladores que se perdieron en una montaña y básicamente aparecieron sin lengua, sin ojos. Una estaba hincada en un río con el agua pasándole permanentemente solo por la cara. Otros parecía que habían intentado pelear. Y una de las cosas más interesantes es que huyeron de la tienda de acampar saliendo de esta con un cuchillo. Es decir, la abrieron desde adentro y salieron porque parece que lo que venía lo veían o sabían que venía desde el frente. Nada, me parece súper interesante porque también es en una de estas zonas, en una zona como de Rusia o cerca. Y hay mucha gente que piensa que lo que pasó ahí es que estaban haciendo experimentos y que puede que haya algún ser que, no sé, que soltaran por ahí. De hecho, el gobierno eliminó un montón de la investigación que se hizo y prohibió que se siguiera investigando después de cierto punto. Cuando la URSS se deshizo, el investigador, el policía que investigó eso, de hecho dio varias entrevistas y incluso escribió un libro. En el caso de él dice que fueron ovnis, si no me equivoco, si no recuerdo mal, pero hay mucha otra gente que se basa en esto, en los experimentos que podían estar haciendo el gobierno en ese momento. Y además tiene un montón de sentido por todo esto de que eliminaron detalles, de que eliminaron partes completas de la investigación. Es como que la investigación salta de la página 20 a la 160 en el lugar en el que dice que se supone que debería de haber un documento que registra lo que pasó. Las fotos también fueron borradas. Es como, es muy interesante el hecho de todo lo que pasa en otros lugares del mundo. No me voy a referir solamente a la URSS, porque la verdad es que en Estados Unidos puede que acá mismo estén pasando cosas así. Pero todos los experimentos que se hacen y las consecuencias que traen. Otra cosa que me parece súper interesante respecto a estos experimentos es Stranger Things, que se basa en unos experimentos que hacía la CIA en los cuales usaba LSD y le daba bastante a la gente porque pensaban que con eso se iba a poder desarrollar algún tipo de poder psíquico. Tal vez algún día podemos hacer un capítulo especial de experimentos extraños de gobiernos en el pasado, o al menos que se cree que existan. En fin, esto ha sido todo por esta noche. Voy a dejar de divagar en experimentos de diferentes entidades gubernamentales a través del globo. Y voy a dejar que vayan a soñar con el experimento ruso del sueño. Voy a dejar que escapen de sus propios pensamientos, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Recuerden que pueden enviar sus historias, ya sean reales o ficticias, a los correos historiasdelabruja@gmail.com o cuentosdelabrujapodcast@gmail.com. Que si disfrutaron del episodio lo pueden compartir, que si no les gustó se lo pueden pasar a su enemigo. Me despido y como todas las noches, espero que no puedan dormir.